Bien, hola, tengan un cordial saludo otra vez. Continuando con el módulo 4, vamos a hablar sobre las estrategias compensatorias para facilitar el funcionamiento escolar centrados en la comunicación. Vamos a dividir esta presentación en personas con TEA de alto funcionamiento, de buen funcionamiento y de bajo funcionamiento. Yo voy a hablar ahora de personas con bajo funcionamiento y Verónica va a exponer sobre las estrategias para las personas de alto funcionamiento, que entendiendo esto como las personas que se logran eh, adaptar al mundo escolar con no tantas adecuaciones curriculares. Bien, en mi caso, que voy a hablar de los de bajo funcionamiento, se corresponden más o menos con las personas que tienen TEA nivel 3, de acuerdo a la clasificación del DSM-5, que aparecen aquí. Es, normalmente, no siempre, no es requisito, presentan un déficit a nivel verbal y en habilidades no verbales y hartas dificultades con la flexibilidad mental y un comportamiento bien restringido. Eh, de todas formas, una persona que con TEA que desarrolle el lenguaje podría necesitar, de todas formas, harto apoyo, y una persona que no desarrolle el lenguaje podría estar en nivel 1 sin requerir tanto apoyo como uno del nivel 3. Entonces, el hablar o no es determinante para decir eh, cuál es tu nivel de funcionamiento. Por supuesto, ayuda mucho y mejora harto el funcionamiento. Alguien, una persona que sí puede comunicarse con lenguaje hablado. Bien, los objetivos generales para este grupo serían poder facilitar la participación, ayudándole a adquirir cualquier estrategia comunicativa que le permita desenvolverse relativamente bien. La verdad es que como son de bajo funcionamiento, cualquier herramienta nueva tiene un impacto bastante grande en el día a día de las personas con TEA que son de bajo funcionamiento. Por otro lado, deberíamos poder adaptar el espacio para facilitar la participación y eliminar las barreras que podrían estar entorpeciendo el desarrollo comunicativo. Sin ir más lejos, hay ciudades en que, eh, y Verónica les puede hablar mucho mejor de esto, donde se ha implementado o se pretende implementar apoyos visuales en las calles para que las personas con TEA se puedan desenvolver mejor, ¿sí? Que también es un, un aspecto importante de la comunicación, entender qué pasa en tu comunidad. Hay cines también que realizan adaptaciones especiales o parques de diversiones que dejan un día adaptado a personas con TEA, que son con menos ruido, con más apoyos visuales, con gente capacitada en distintos tipos de comunicación para responder a cualquier intento comunicativo de sus visitantes. Todavía estamos un poco lejos de eso, pero no tanto. Bien, ¿cómo podemos ayudar a las personas con TEA? La intervención en el lenguaje sigue los mismos principios de la intervención en TEA en general. Entonces, se describe que hay un enfoque que es más directo, en donde uno le pide al niño que realice alguna tarea y se le premia si le hizo bien, y un enfoque más indirecto que sigue los intereses del niño. Estas ideas siguen los pensamientos del doctor Lovas, que posteriormente desarrolló el método ABA para trabajar con TEA, y el doctor Stanley Greenspan, que es el que diseñó el Floor Time, ¿okay? O el método DIR. La doctora Ingersoll hace poquito dijo que clasificó estos distintos tipos de intervención si bien siguen el enfoque directo, ¿bien? Que, que se usa, ustedes pueden ver el fonoaudiólogo actualmente trabajando con un niño en una mesa, pidiéndole que diga algo y reforzando cada vez que dice ese algo, o también fueron biólogos trabajando con una metodología indirecta, siguiendo el interés del niño con ciertos objetivos en mente, que serían estos de facilitar la comunicación, y utilizando ciertas estrategias mientras se da la interacción. Ambos son muy buenos, no hay una receta para decir cuál es el mejor, de cada uno hay
versiones, ¿vale? El método ABA se ha corregido actualmente para hacerlo lo más natural posible. Dentro de este grupito, que son ya los comportamentales y naturalistas, está el Pivotal Response Training, método PEX, el AB, medio teaching, el que está más de moda ahora, el Denver, que es este de aquí, y en los basados en la relación, está el Floor Time, que se conoce acá, le dicen juego circular, de repente aparece en algunas, en España igual, o el método Hanen para mejorar vocabulario, el Responsive Teaching, el método START, Intensive Interaction, un montón de terapias, ¿vale? Que cada una requiere capacitarse para ejecutarla, pero siguen básicamente alguno de estos dos principios o la mezcla de los dos. Hay una sugerencia por ahí de la doctora Rhea Paul, una afamada estudiosa de la patología de la comunicación, que sugiere que si las personas con TEA tienen un nivel de funcionamiento comprensivo más o menos bajo, ella sugiere iniciar con métodos más dirigidos, ¿vale? Y si el funcionamiento es alto, sugiere pasarte a método, o sea, el nivel de funcionamiento comprensivo es alto, sugiere utilizar métodos más interaccionales. No hay una receta uno, todos quisiéramos esa receta. De todas formas, hay algunas reglas generales que ya han planteado algunas personas dedicadas por harto tiempo a los trastornos de la comunicación severos como los que presentan los niños con TEA. Por supuesto, los trastornos de la comunicación en TEA son, como vimos en la otra cápsula, son bien variados y específicamente por la dificultad que tienen en el uso del lenguaje son un poquito distintos, un poquito harto distinto a los trastornos del lenguaje que encontramos en discapacidad intelectual en general, o en síndrome de Down, por ejemplo, donde el uso del lenguaje no está tan alterado y es más bien un problema de forma y de contenido. Bien, esto de que el uso en el TEA esté alterado hace que esto sea un poco más difícil porque ponerte en el lugar de una persona que pareciera no tener algún interés hace que esto sea mucho más complejo y por lo mismo más interesante. Bien, de las reglas que les había empezado a hablar está la de aumentar las posibilidades de comunicarse en todo momento y tirar toda la carne a la parrilla en cuanto a estrategias para intervenir la comunicación. Entonces, a través del juego y en los distintos momentos de la cotidianeidad de las personas con TEA y de cualquier persona con trastorno de la comunicación, deberían estarse utilizando las estrategias que pueden ser señas, habla paralela, modelar los enunciados, pedir que se diga algo, pedir usar métodos alternativos de comunicación, utilizar cada instancia, por ejemplo. Ya habrán visto el uso de las agendas visuales para organizar el día, es un buen momento para trabajar la comunicación tanto a nivel comprensivo como expresivo. Entonces, aprovechar cada momento. La segunda regla es utilizar apoyos visuales. Se sabe que las personas con TEA tienen una mucho mejor capacidad de analizar visualmente y, y algunas personas con TEA de pensar a través de imágenes. Por lo tanto, se sugiere complementar, aumentar el lenguaje con apoyos visuales. Está este test que les había mencionado en la unidad 3, Confort, para determinar qué tipo de apoyos visuales son los mejores para tu alumno. Pero en general se usa fotos, pictogramas, dibujos y por supuesto el mejor método, el mejor apoyo visual que es la lectoescritura, puesto que permite eh, transcribir, o sea, permite transformar en apoyo visual todas las palabras del idioma, incluso algunos elementos de la entonación, como cuando usamos signos de exclamación o interrogación, puntos y comas. Bien, ahora uno podría pensar, y con esta información voy a usar apoyos visuales, voy a aprovechar todo el rato, pero ¿qué voy a trabajar? Está este estudio de personas muy importantes en cuanto al lenguaje, como Paul Joder, por ejemplo, que dice que los niños que mejor desarrollaron lenguaje hablado, me mantengo aquí en el lenguaje hablado, puesto que de todas formas, aunque no sea un objetivo viable desarrollar lenguaje hablado, en muchos casos,
es la mejor forma de comunicarse. Entonces, cuando los niños están chiquititos, deberíamos apuntar hacia el lenguaje hablado. Pero, como les había dicho en la otra cápsula, no es un requisito para comunicar. Bien, de todas formas, podríamos interesarnos trabajar, de acuerdo a este estudio, las habilidades de comprensión auditiva, que muchas veces se dejan de lado, dándole prioridad a las habilidades expresivas. Comprensión auditiva, mantener una buena comprensión auditiva y enseñar habilidades de imitación. Con eso, de acuerdo a este estudio, la mayoría de los niños logran en el futuro desarrollar un lenguaje expresivo, desarrollar vocabulario al menos, ya sea de una palabra o llegar a sintaxis. Por otro lado, los niños con TEA han dado sorpresa en cuanto al desarrollo del lenguaje, puesto que antes se pensaba que el lenguaje se podía desarrollar hasta los 6 años y después ya no había vuelta, pero en el TEA, que sigue siempre sorprendiendo, puesto que hay niños que han desarrollado el lenguaje hablado después de los 9 años, que en el pasado era impensable. Bien, eh, de todas formas, a un modo más general, bueno, si ya pasó, por ejemplo, tu niño tiene más de 9 años, ¿vale? O tiene 6 años y no ha desarrollado habla, tú de todas formas podrías querer desarrollar habla, pero para mejorar su funcionamiento, deberías sacar tu foco del habla y trabajar la comprensión auditiva, que ya estaba dicho, y la intención comunicativa. ¿Bien? ¿Cómo trabajar la intención comunicativa en una persona que es muy difícil saber qué quiere? Porque podría ser que quiera pocas cosas, o que las cosas que quiere estén en su repertorio de intereses. Bueno, el repertorio de intereses es un buen punto para empezar a desarrollar intención comunicativa. ¿Y cómo? Aquí hay hartas ideas. Esta página ofrece formación gratis en distintas estrategias ya probadas para trabajar en el TEA. Y, bueno, primero, perdón, el vocabulario. El vocabulario se debería aprender como vocabulario básico de palabras sueltas y después ser capaces de utilizar la comprensión para comprender vocabulario e instrucciones simples, después instrucciones más complejas y ojalá después poder resolver habilidades semánticas. Otras habilidades comprensivas más elaboradas se las vamos a dejar a los de alto funcionamiento. Eh, para mejorar la comprensión del lenguaje, los métodos tecnológicos ofrecen una amplia gama de apoyos visuales para aprender palabras, incluso hay estos sistemas dicen los nombres de las palabras, que es un buen reforzamiento para los niños. El niño quiere saber qué palabra es, porque el aparato tecnológico le va a hablar de vuelta. Sin embargo, se ha visto que las pantallas no son, eh, o sea, si bien permiten desarrollar vocabulario, no le llega ni a los talones a la interacción con personas de verdad. Entonces, sí podrías aprovechar apoyos visuales con métodos tecnológicos, pero siempre con la precaución de estar interactuando y mejor aún, en una interacción, en un juego con cosas concretas. Siempre como regla el vocabulario se enseña en pares. ¿Sí? Es muy difícil aprender una palabra definiéndola, aunque se puede definir y enseñar otras veces y enseñarle cómo se usa, pero es más fácil adquirir vocabulario de a pares para que los niños hagan la oposición de los dos significados. Esta es manzana y esta es pera, y esta es una pera porque no es manzana, y esta es manzana también porque no es pera. Siempre también enseñando sin error, como lo va a explicar Verónica mucho mejor. Bien, la intención comunicativa. La intención comunicativa regularmente está la estrategia de poner algo en una caja y hacer que el niño se interese y ver si te pide que abras la caja por cualquier método. Los niños con TEA generalmente resuelven eso sin ayuda y pueden abrir la mayor cantidad de cajas imaginables. Así que la mejor estrategia para desarrollar intención comunicativa es la implementación de un sistema de comunicación alternativo. ¿Bien? Particularmente el PEX, que aparece aquí en la imagen, se basa en la intención de los niños de obtener algo para enseñar el método, así que trabaja la intención comunicativa directamente, pero también puede ser por señas o dispositivos más tecnológicos.
hay harta evidencia que apoya, un mapa de evidencia que tiene la Asociación Americana de Especialistas de Habla y Lenguaje, y esta es evidencia relacionada con comunicación alternativa que pueden revisar, que dice que la comunicación alternativa o aumentativa siempre, siempre impulsa el desarrollo del lenguaje, nunca lo estanca. Podría estar el miedo de que si los niños van a usar láminas no van a hablar, y como siempre está el secreto deseo de que los niños hablen tanto en los papás como en los fonoaudiólogos, muchas veces son reacios a utilizar sistemas alternativos de comunicación. Bien, ustedes deberían ser los primeros ahora en decir, calma, está probadísimo desde hace mucho tiempo que todos los sistemas alternativos o aumentativos de comunicación impulsan el desarrollo del lenguaje. Siempre. Bien, ahora imaginando un niño más o menos tipo, de bajo funcionamiento, nos podríamos encontrar con autoagresiones o heteroagresiones. Bien, para esto la sugerencia es derivar al neurólogo o hacer un análisis utilizando el método ABA para encontrar la causa de estas autoagresiones o heteroagresiones, o bien el fonoaudiólogo les puede ayudar implementando el sistema de comunicación alternativa. Generalmente, cuando aumentan las conductas adecuadas, disminuyen las conductas disruptivas, y implementar un sistema de comunicación alternativa es uno de los mejores ejemplos de cómo al aumentar esta pequeña conducta, por ejemplo, de pedir dos cositas, quiero agua, quiero un lápiz, bajan la agresividad en gran medida y las conductas disruptivas en general. Así que si pillan autoagresiones, ojalá ideal pensar primero en la comunicación alternativa y aumentativa. Podrían querer que los niños aumenten las vocalizaciones. Si son chiquititos, tienen bajo funcionamiento, todos van a tener el secreto deseo de que hablen en algún momento. Hay estrategias para esto, hay unos que se basan en el método ABA, con emparejamiento estímulo-estímulo, que es de premiar, 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 muchas veces la emisión de enunciados. Por otro lado, también siguiendo métodos más conductistas está entrenar la imitación, enseñar a imitar a una escala cada vez más compleja para terminar imitando habla, o entrenar a los padres en ser mejores respondedores a los intentos comunicativos de los niños, que se sabe que ahora es mucho mejor para trabajar el lenguaje expresivo en las personas con TEA. Se basa principalmente en entrenar a los papás en detectar las conductas intencionales de los niños y ponerle ellos la verbalización. Para mejorar la atención conjunta, que se dice harto que los niños de bajo funcionamiento tienen problemas con mirar a las caras, y por lo tanto estar atento a qué pasa con una cara cuando comunica. Hay hartos métodos como el ICE y el método Jasper de la doctora Casari, que se ha puesto bien de moda ahora por su efectividad, y le dan harto énfasis a la atención conjunta. En esto hay una sugerencia también en el IDEA, en el Inventario del Espectro Autista, que dice que podría mejorar la atención conjunta con burbujas, ¿sí? Dejando el soplido de las burbujas como en suspenso, para que el niño esté atento a los cambios en tu cara asociados a la aparición de las burbujas, o capacitarse en alguno de estos métodos. Y bien, esas serían las estrategias para los niños de bajo funcionamiento. Espero que para la clase sincrónica ustedes puedan tener en mente niños que tengan bajo funcionamiento o alto, no hay problema, y sean capaces de poner esas dificultades en el vocabulario que vimos en la primera cápsula, y decir, uy, tengo un niño que no hace tal cosa o hace tal cosa, ¿qué estrategia podría sugerir? Entonces nos vemos ahora en la clase sincrónica, que estén muy bien.